Para mí es un gozo y es un placer el ver cómo Dios no llega ni antes ni después. Y ese es el título de mi predicación hoy. Porque cuando Dios da una promesa, a lo mejor para nosotros se está tardando en cumplirla. Pero Él no llega ni antes ni después, sino en el momento preciso en el que el cumplimiento de su promesa o de su palabra es necesario. Y de eso te quiero compartir el día de hoy. Y quiero que abras tu Biblia en Juan 11, versículo 38 al 43. Y quiero que prestemos mucha atención y abramos nuestro corazón, porque te quiero compartir el por qué muchas veces las promesas que Dios hace a nuestras vidas, o lo que se nos dijo que Él iba a hacer, o inclusive las promesas que su palabra dice, por ejemplo, que dice que vamos a ser salvos nosotros y va a ser toda nuestra casa, y vemos que esa promesa de parte de Dios se está retardando, se está tardando en cumplirse en nuestras vidas. Y cada una de las promesas, yo quiero compartirte hoy algo que Dios me ha enseñado de por qué esas promesas se tardan, o desde nuestro punto de vista esas promesas no se cumplen, porque muchas veces queremos que sea en el tiempo y en la forma que nosotros queremos, pero debemos entender que Él es el Rey, Él es el que manda, y nosotros debemos obedecer y hacer su voluntad perfecta, no Él hacer nuestra voluntad. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la vista y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y déjenle que se vaya, les dijo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar ese consejo que tú tienes en esta mañana para nosotros. Espíritu Santo, te pido que tú seas en medio de nuestro, conviccionando nuestros corazones. Haz tu voluntad perfecta en esta mañana, Señor. Haz lo que tienes que hacer, Señor, y el derramamiento de tu gloria sea glorioso, sea maravilloso, Señor, en esta tarde aquí en tu casa, aquí en esta morada que ha decidido este pueblo levantar para ti, para que tu presencia more de día y de noche. A este lugar, Señor, que ha sido dedicado para que tu presencia habite sin necesidad de que alguien esté orando, alguien esté alabando y adorando tu nombre, sino que tu presencia es permanente en este lugar, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias por tu palabra y por lo que harás en esta mañana. Las sanidades y los milagros y la gloria derramada, Señor, en este lugar. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de aquí nos hemos preguntado más de alguna vez por qué Dios dice que va a hacer algo y no lo hace? Hola. ¿Cuántos de aquí nos hemos preguntado: Señor, si tú me dijiste que lo ibas a hacer, ¿por qué no lo has hecho? ¿Cuántos de aquí nos hemos preguntado? Inclusive hay gente que se molesta y dice que realmente Dios no es Dios, o que Dios no es bueno porque Él me dijo que me iba a dar o me iba a hacer y no lo ha hecho. Pero yo te quiero compartir que hay cosas que nosotros necesitamos hacer para que eso se cumpla. Y una de ellas es saber esperar el tiempo. Pero
Pero hay cosas que influyen. Por ejemplo, cuando los problemas vienen a nuestra vida, hay pruebas, hay tribulación, hay situaciones que afectan nuestro entorno y afectan nuestra vida y empezamos a flaquear. Pero ¿tú crees que Dios quiere destruirnos? ¿Que Él quiere vernos derrotados, tristes, amargados, con amargura de espíritu, que nuestros huesos se están enchuecando, se están doliendo? La palabra de Dios dice que mientras callamos nuestros huesos se envejecen. Entonces, ¿tú crees que Dios es su intención vernos de esa manera? Claro que no. Él dio su vida por nosotros, derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Entonces, su voluntad es que nosotros vivamos plenos, que tengamos todo lo necesario para sentirnos contentos, pero hay cosas que nosotros necesitamos hacer y hay cosas que debemos de trabajar en nosotros para que Él se glorifique en nuestras vidas. Mira, ahorita leamos el pasaje bíblico. Si tú lees más arribita, ahí habla de que Jesús era amigo de Lázaro y era amigo de Marta y María, ¿sí? Y que Lázaro estaba enfermo cuando le mandaron avisar a Jesús. Lo lógico para nosotros, ¿qué hubiese sido? Que Jesús inmediatamente diera la vuelta y regresara a la casa de su amigo, orara por él y le sanara, ¿cierto? Sí. Esa es nuestra lógica. Eso es nuestro pensar, eso es lo que nosotros haríamos tal vez, o lo que se nos hace lógico que debió de haber hecho Jesús, pero nosotros no conocemos más allá de lo que estamos viendo en ese momento, y Dios sí. Dios ve más allá. Entonces, para todas y cada una de las cosas Dios tiene un propósito. Y si a veces no ves lo que quisieras ver, o ves que Dios hace lo que quisieras que haga en el momento que tú quieres, es porque está trabajando para que su gloria sea manifestada en tu vida de una mayor, de una dimensión mayor en el problema en el que tú te estás enfocando. Porque a Dios no le importa cumplir los caprichos de nuestros corazones, ni le importa. Dios no está para cumplir nuestros caprichos, ni está para que tú le digas, Señor, es que ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, y inmediatamente contestarte. No, en medio de todo eso, lo que Dios busca es que su nombre sea glorificado en tu vida y en la vida de los que te rodean. Entonces, para que el propósito de Dios se cumpla, tenemos que nosotros preguntarnos el porqué de cada una de las situaciones que estamos viviendo y el por qué no son contestadas o no alcanzamos esa promesa que Dios nos hizo un día. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tú dirás, bueno, Pablo era un hombre de oración. A veces nosotros ni oramos y queremos que Dios nos conteste todo. Ni siquiera oramos una vez y venimos a la iglesia y le pedimos a Dios y ya creemos que con eso es suficiente para que Dios nos conteste. Imagínate, Pablo era un hombre de oración, era un hombre que buscaba, era un hombre que procuraba hacer la voluntad perfecta de Dios, y sin embargo había tribulación en él. ¿Por qué crees que pasaba eso? ¿Por qué crees que estaba sucediendo eso en la vida de Pablo? Porque nuestra vida tiene que ser transformada y esa transformación la vamos a obtener a través de los procesos que pasamos. Esos procesos que pasamos y a veces no entendemos son para esa transformación que Dios necesita en nuestro corazón para cumplir
todas y cada una de las promesas que Él ha hecho a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces si Dios nos da la promesa, cuando no estamos preparados, la echamos a perder. De veras te lo digo, lo echamos a perder. Cuando no es el tiempo exacto, el tiempo justo de Dios, echamos a perder. Dios te dice, vas a ser pastor. Está bien. Nadie dice que no. Si Dios te lo dijo, lo vas a hacer. Pero tienes que esperar el tiempo, porque hay un tiempo de preparación para ti que recibiste la palabra, para la gente que rodea y para tu autoridad. No es nada más decir, ay, Dios ya me dijo que voy a ser pastor, entonces me voy, abro en mi casa un grupo y empiezo a predicar porque yo soy pastor. No, todo tiene un proceso, todo tiene unos lineamientos que nosotros tenemos que seguir. Mira, los pastores vienen desde Mexicali. ¿Para qué? Para honrar una autoridad. ¿Y qué crees que Dios va a hacer? Va a cumplir la promesa que Dios les hizo. Ellos vinieron, invirtieron en este viaje, vinieron a conocer a la pastora, y fíjate, ni siquiera su pastora, porque quien nos los ha pastoreado y los ha formado ha sido el hermano Hino. Pero sin embargo, por honra a su autoridad, a su padre espiritual, ellos vinieron a conocer a la autoridad del hombre de Dios que los ha estado ministrando. Porque si Él es así, ¿cómo será la cabeza? Entonces ese proceso nosotros tenemos que entenderlo. No es nada más de decirle, Señor, es que me tienes que contestar. Y a veces nos enojamos y peleamos con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Si Él es el soberano y el dueño de todas las cosas. Entonces, pero influyen tres cosas en nosotros. Hay tres cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este proceso. Una de ellas es la fe. ¿Qué es la fe? Muchos de aquí ya la podemos recitar así, pero de corridito, como los niños de la escuela cuando se aprenden algo que se tienen que aprender, ¿no? Es la fe, pues, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, pero esa fe, ¿por qué cuando vemos que las promesas no se cumplen, flaquea? La perdemos, se desapareció, y la buscamos y resulta que no la encontramos. Pero pues si era la certeza de ¿qué? ¿Y qué es certeza? Es una seguridad y una confianza que lo que te dijeron, así va a suceder. Entonces, tenemos que cuidar la fe en medio de toda tribulación y de todo proceso de transformación. Nosotros tenemos que cuidar nuestra fe en Dios. Tenemos que mantener esa fe agresiva con la que llegamos y la cosa no se cumplió. No debemos de desmayar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que empezamos a renegar inclusive de la fe. Y muchos empezamos a hablar y a decir, no, pues a lo mejor fue un error creer en Dios. No, pues a lo mejor no era cierto. No, las promesas en Dios son sí y amén. Pero hay una responsabilidad de parte de nosotros que tenemos que cumplir. Hay algo que nosotros debemos hacer. Oye, pues, o todos queremos ser junior. Que el papá haga y yo gasto. ¿Qué les parece? Muchos de los hijos de los señores que tienen dinero así es. Tú trabajas, papá, tú me das y yo gasto. Muchos en la iglesia así nos la pasamos. Queremos ser hijos de Dios cuando nos cumple. Pero cuando no nos cumple, nuestra fe, ¿qué? Nuestra fe mengua. Y Dios nos da una fe personal y especial a cada uno. Él nos da la fe que necesitamos para superar, para alcanzar y para conquistar todos y cada uno de los desafíos que Él nos pone. Mira, imagínate cuántas cosas no dijo la gente que estuvo ahí con Lázaro cuando estaba enfermo. La gente que escuchó que Marta y María mandaron un mensajero a decirle a Jesús, tu amigo está enfermo.
Pero si tú vienes y oras por él, él va a sanar. Y que vieron que Jesús, en lugar de regresar, siguió avanzando a cumplir su objetivo que ya tenía trazado. ¿Qué diría la gente y qué pensaría? No, para amigos como ese, ¿para qué quiero más? Para amigos como ese, mejor no quiero amigos. La gente empezó a hablar y a vituperiar porque Jesús no hizo lo que lógicamente pensaba la gente que debía de haber hecho. Regresarse a orar por su amigo. Si lo ama, que se regrese y ore por él para que sane. Inclusive Marta, ¿qué dijo? Si hubieras tú estado aquí, él no hubiera muerto. Le reprochó. ¿Por qué? Porque su fe decayó, su fe menguó. Entonces, si no sabemos qué es la fe, y la fe es la certeza, yo tengo que confiar en que lo que Dios dijo, eso va a ser. No importa, los científicos dicen que cuando más oscura está la noche, es porque está por amanecer, ¿cierto? Es porque está por amanecer. Entonces nosotros debemos de aferrarnos y no rendirnos. No importa lo que el enemigo diga o lo que el compadre o la gente que tú tienes a tu alrededor esté hablando y diciendo, Dios dijo que se va a glorificar a través de tu vida. Él lo va a hacer, en qué momento, en qué tiempo y de qué manera. Solamente Él sabe. Lo que necesitamos nosotros hacer es prestar oído a lo que Dios quiere hacer y procurar hacer su voluntad perfecta. Procurar hacer su voluntad perfecta. Desafortunadamente, cuando nuestra fe mengua, empezamos a cavilar y entramos a una voluntad permisiva, porque creemos que es Dios, pero realmente estamos haciendo nuestra voluntad. Pero es que Dios no me dijo que no lo hiciera, no, pero tampoco te dijo que era su voluntad perfecta. Tú le dijiste, Señor, es que lo voy a hacer así, y te dice Dios, pues dale. ¿Quieres? Prueba. Ya que te hayas cansado de probar y hayas pasado todo ese proceso, entonces vienes a mí, yo te voy a decir cuál es mi voluntad perfecta y entonces la haces. Por eso es que vemos ministerios que fracasan, no porque Dios no esté con ellos, sino porque hacemos las cosas a nuestra manera, hacemos las cosas como nosotros creemos que las debemos de hacer y queremos ayudarle a Dios. ¿Qué le pasó a Abraham? Hasta la fecha, el haber accedido a una petición de su esposa sigue repercutiendo. Dios le dijo, ¿por qué crees que Dios se tardó 25 años en cumplirle la promesa? Porque realmente no estaba preparado su corazón. Y la prueba está en que la esposa le dio a su sierva para que tuviera el hijo, cuando Dios le había dicho, yo te lo voy a dar. Pero ella debió de haber permanecido en una fe agresiva, en decir, no importa el tiempo, no importa lo que suceda, no importa lo que pase a mi alrededor, yo voy a confiar porque fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo prometió, no fue el hombre, no fue ni el doctor, no fue nadie más que Dios el que me dijo que iba a tener un hijo. Entonces en esa fe yo debo de permanecer. Entonces nosotros no caminamos por vista sino por fe. Y ahí está el detalle de nosotros los cristianos, que si no vemos se nos dificulta caminar. Pero mayor gloria hay cuando tú caminas sin que estés viendo. Mayor gloria hay cuando tú caminas sin que estés viendo. Porque nosotros nos volvemos cristianos visuales. Porque vemos, tenemos conocimiento, razonamos, escuchamos y entonces creemos. No, es que sin ver, sin oír, sin palpar, sin tener conocimiento, tú creas que Dios lo va a hacer. No importa, no sabemos cómo, a qué horas, dónde, cuándo, pero nosotros creemos que va a suceder. Amén. Pero cuando nuestra fe decae, hay algo que cambia en nosotros, y es la actitud.
nuestra actitud delante de Dios y delante de los hombres cambia. Ya no damos testimonio de la misma manera, ya no venimos con la misma actitud de adoración y de agradecimiento a Dios a la iglesia. Nuestra actitud cambia y eso hace que Dios retarde más el proceso. Eso hace que el proceso del cumplimiento de su palabra se detenga o se retrase. No es culpa de Dios, quiero decirte, es culpa de nosotros mismos. Mira, te voy a platicar un testimonio. Hay una pareja por ahí en un lugar del planeta que Dios les dijo que les iba a dar un hijo. Y ellos tienen muchos años de casados, conocen de Cristo y Dios les da la promesa. Pero al momento en que Dios les da la promesa, ellos empiezan a buscar por la ciencia. Yo no digo, te aclaro, que la ciencia sea mala y que no lo debas de hacer. Si Dios te pone los medios y los recursos para que lo hagas, adelante. Dios puede utilizar la ciencia, no te digo que no. Pero el detalle es que ella empieza a buscar ese hijo que Dios le prometió por medio de la ciencia y el diagnóstico médico es: no puede ser mamá. ¿Y cuál crees que fue su reacción? Ella dio voces de júbilo, brincó, saltó y agradeció a Dios. Desafortunadamente no. Y me dio mucha tristeza cuando leí su publicación que dice que escribió: estoy harta, el enemigo triunfó. Imagínate, ahí vemos que su fe fue decayendo porque los resultados todos estaban saliendo negativos o en contra, no a favor, y su actitud delante de Dios empezó a cambiar. Entonces nosotros debemos de mantener una actitud correcta aún en medio de la tribulación y de la prueba que Dios pone para el cumplimiento de su promesa. Vendrán pruebas y vendrá tribulación, pero eso no quiere decir que Dios no va a cumplir. Mira, hace ratito que estábamos aquí en la adoración, yo le agradecí a Dios porque para muchos de ustedes no es oculto que nosotros fuimos pastores de esta iglesia en sus inicios. Y Dios dio una palabra cuando esta iglesia fue avanzando y avanzando, y Dios daba una palabra de que Dios ensancharía y que Dios añadiría y que esta iglesia iba a ser una de las más grandes de la ciudad. Yo no sé si la pastora Celina se acuerda, porque ella está en todos los procesos con nosotros y con todos, ¿sí? Entonces yo me gozo porque al pasar de los años la palabra profética se está cumpliendo. ¿Cómo? Ni cuenta nos dimos, ¿verdad, pastora? Ni cuenta nos dimos cómo Dios lo hizo. Pero Él es soberano y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que Dios pareciera que se ha olvidado y que no va a cumplir, pero eso no es cierto. Cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando a nuestro favor. Es porque está trabajando a nuestro favor. Perdón. Y nosotros tenemos que buscar eso, el favor y su misericordia sobre nuestras vidas. O va a ser Dios cuando te cumple y va a dejar de ser Dios porque no te cumple. Él sigue siendo Dios, los que perdemos somos nosotros. Cuando nuestra actitud cambia, cuando nosotros le restamos valor, cuando nosotros cambiamos para con Dios y para con nuestras autoridades y para con los hermanos. Sí, porque hasta el profeta tiene la culpa y el hermano y el pastor y todo el mundo tiene la culpa de que mi promesa no se cumpla, cuando el único responsable soy yo mismo. El único responsable soy yo mismo. Si a mí Dios me dijo: Dios, yo voy a hacer esto contigo, de mí depende de que eso se cumpla. Si yo mantengo una actitud
firme, una actitud correcta ante la adversidad, sin importar lo que esté pasando. Yo confío y me agarro de la promesa de que no, eso se va a cumplir. Yo tengo que asir esa promesa, abrazarla, tener una fe agresiva y una actitud correcta delante de Dios para hacer lo que Él me diga que tengo que hacer, sin importar lo que el mundo esté diciendo. Mira, muchos no saben el por qué yo estoy en Culiacán, porque comúnmente el que viene es mi esposo, pero yo tuve que venir porque a mi mamá en días pasados estuvo internada grave en el hospital, que no sabemos a ciencia cierta cuál es el diagnóstico real, hasta el jueves lo vamos a saber, pero parece ser que fue una afectación en su corazón. Pero cuando a mí me hablan que ella está internada muy grave y ella ya estaba pues prácticamente distribuyendo y diciendo, y porque se sentía muy mal. ¿Mande? Sí, ya estaba ella ya diciendo, pues si no salgo de esta, ustedes hacen esto, esto, esto y esto. Y yo lejos, sola con mis hijas, porque mi esposo andaba afuera y iba a estar 10 días. Y empiezo a orar y le digo, Señor, no permitas que eso suceda, porque no estoy, porque no puedo hablar con ella, porque inmediatamente la metieron a terapia intensiva. Y hablé con el pastor y le dije, pastor, pasa esto, esto y esto otro. Entonces me escribe y me dice, hija, no te preocupes, esto no es para muerte. De repente platico con otra persona que ya sabía y me dice, pastora, estamos orando por usted, pero no se preocupe, no es para muerte. Como 5 personas me dijeron lo mismo. ¿Qué crees que hice? Así esa palabra a mi corazón lo más que pude y le dije, Señor, no derramo una lágrima más, no me preocupo, y lo único que hago es agradecerte por lo que tú vas a hacer en mi mamá y lo que tú vas a hacer en mis hermanos por toda esta situación. Ellos querían que inmediatamente yo me viniera y les digo, no puedo dejar a mis hijas. Me vine cuando tuve que venirme y cuando me pude venir, pero yo sabía, yo estaba confiando en la promesa de parte de Dios que a ella no le pasaría nada. No era su tiempo y Él solamente tenía un propósito para permitir lo que estaba sucediendo. Amén. Entonces mi actitud, tu actitud tiene que ser la correcta. Nuestra actitud tiene que ser la que Dios necesita para el cumplimiento de lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, tu fe te hace tener ¿qué? Confianza, porque eso es la certeza, ¿sí? Y tener la convicción. Pero la actitud te asegura tu bendición. Te voy a decir por qué, porque podemos tener toda la fe del mundo, podemos ser las personas con mayor fe en Monte Alto, pero si no tenemos una actitud correcta, Dios no nos va a dar nada. Porque primero va a tratar con nosotros para que nuestra actitud sea la correcta para nosotros recibir esa bendición. Porque si no, nosotros no estamos siendo leales, fieles a Dios, lo único que va a hacer esa promesa o esa bendición al llegar a nuestra vida es envanecernos. Y eso se destruye. Por eso te digo, muchas veces las promesas llegan a nosotros y lo único que hacemos con ellas es ¿qué? Desbaratarlas. Y entonces el propósito de Dios no se cumple. ¿Cuál crees que haya sido el propósito de Dios? El dejar que Lázaro muriera. Ya tenía 3 días cuando Jesús regresó. Imagínate, muere. Él se acababa de ir de la casa de Lázaro, Marta y María cuando le mandan llamar. Dicen los historiadores que de donde estaba Jesús a donde iba es un día de camino, ¿no? Los días que se estuvo allá y el otro día de regreso. ¿Cuántos días duró enfermo Lázaro y duró en la tumba? Vamos a ponerle un número, que se tardó 7 días Jesús en llegar a donde estaba Lázaro ya muerto.
Y llega y María le dice, y Marta le dice, pues ya está muerto, ya está, tiene días en el sepulcro, ya está de apestar, dice la palabra. Imagínate la gente que estuvo ahí con ellos, que vio morir a Lázaro, que vio todo lo que escucharon Marta y María de esas gentes. ¿Cuál crees que haya sido el propósito de Dios para eso? No solamente que el nombre de Jesús hubiera sido glorificado, sino que esa gente tuviera una verdadera identidad con Él. Nosotros tenemos que tener una verdadera identidad como hijos. La pastora puede orar por ti y Dios hacer grandes cosas, porque le ha dado autoridad y le ha dado ese poder. Pero no siempre va a ser así, porque tú también tienes que crecer en fe, tienes que madurar, tienes que aprender. Si no, entonces vas a ser dependiente y vas a vivir a la sombra de la identidad de hija que la pastora Celina tiene. Tu identidad tiene que ser con Dios primero y después con tu autoridad, con la pastora. Pero yo te quiero decir, yo no digo que sea malo que tú vayas a un congreso y luego a otro y vayas con una gente y sepas que esa gente tiene un don y vayas, no, pues porque para eso Dios los da, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, ¿sí? Pero tu identidad principal, tu prioridad es Dios y tu iglesia. De ahí para allá, todo lo demás es secundario. Tú tienes que ver cuál es tu prioridad como hija de Dios. Tú tienes que tener una verdadera identidad. Tú tienes que asegurarte que verdaderamente esa fuerza y ese poder y esas promesas descienden de lo alto. Descienden de lo alto. ¿Sí? Entonces, la identidad que nosotros tengamos no se compara con ninguna otra, porque Dios nos trata a cada uno de nosotros de una manera especial y específica. Dios no me trata de la misma manera a mí que a la pastora Celina. Ay, ¿quién fuera la chiquilla de Dios como la pastora, verdad? Sí. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque yo he estado en muchos congresos donde ella está y yo veo cómo Dios se manifiesta y sube otra persona y no se manifiesta igual. Uno aprende a distinguir entre unción y unción, entre presencia y presencia, ¿sí? Entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una necesidad en nuestro corazón diferente. No a todos nos pega de la misma manera la carencia de padre. No a todos nos pega de la misma manera la carencia de dinero. Para unos es más difícil, para otros no. Aprenden a vivir con lo que tienen. Por eso te digo, tú tienes que procurar tener una verdadera identidad con tu padre y una verdadera identidad con el ministerio de la autoridad que Dios ha puesto sobre tu cabeza. Mira, la verdad, yo me fui a chillar al altar para que no me vieran, pero para mí es un gozo que no me cabe en el pecho de ver, porque pocas veces lo hace, y no es porque esté presente, sino porque poca gente hace lo que el hermano Hino está haciendo. Él pudo haberles dicho, no, yo voy, los unjo y los pongo, punto. Sin embargo, quiso honrar a su autoridad. Pero ¿sabes por qué? Porque él tiene una identidad de hijo y tiene una identidad con su pastora. Entonces nosotros debemos de procurar, o se pudo haber saltado a su pastora e irse hasta Guadalajara, porque todos lo conocemos a nuestra autoridad general, todos tenemos trato con él, todos podemos llegar a él. Sin embargo, trazó el caminito derechito a donde debería de ser. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Nuestra fe debe de permanecer, nuestra actitud no debe de cambiar, no importa. Quiere decir que si Dios no te dio casa, dejó de ser Dios.
Y entonces ya no soy su hijo porque no me ama, porque no me contesta, porque no hace, porque me dijo, mira, mi esposo, mi hijo, mi trabajo, mi dinero. Y entonces dejó de ser Dios. Quiero decirte que no, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo nuestro Padre. El que está cambiando y el que se está moviendo de lugar eres tú, no es Dios. Entonces nosotros debemos de tener esa identidad. ¿Qué dice Génesis? Que Dios nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza. Entonces esa imagen y esa semejanza debe de estar impregnada en nosotros. Y si Él dijo una cosa, nosotros debemos saber que Él la va a cumplir, porque Él no se arrepiente, Él no miente como nosotros. Nosotros podemos venir aquí al altar y decirle, Señor, te prometo que si tú me das trabajo, el primer sueldo vengo y lo entrego aquí a tu altar. Y resulta que el Señor nos dio el trabajo. Y llegó el trabajo y con muy buen sueldo. No, Señor, ¿cómo te voy a dar tanto dinero? Mejor te doy nomás el diezmo. Y tu promesa de traerte el primer sueldo se olvidó. Quiero decirte que Dios no. Si Dios te dijo que tú ibas a ver a tus hijos, a tu esposo, que tú ibas a ver a tu familia aquí, es el cumplimiento. En este tiempo Dios va a empezar a cumplir todas y cada una de las promesas. Viene un tiempo donde tú verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Pero no vayas y me digas después a Guadalajara, pastora, usted dijo y no se cumplió, porque no depende de mí, ni depende de Dios, depende de ti. Depende de ti. Entonces Dios creó al hombre de tal manera que se identificara con Él, que nosotros nos podamos identificar, que no tengamos temor. Es de humanos, somos seres humanos y es hasta cierto punto normal que tú llegues y le digas, Señor, bueno, ¿por qué se está tardando mi esposo, mi hijo, esto y el otro? Todas y cada una de las promesas que tú me has hecho. ¿Por qué? Pero muchas veces no lo hacemos, nomás renegamos, porque sabemos que a lo mejor la respuesta no nos va a gustar. Por lo menos digan, ay, están muy serios. Entonces, nosotros tenemos que analizar qué concepto tenemos de nosotros mismos. Porque a veces pensamos que no somos merecedores de la gloria de Dios, que no somos merecedores de que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Pero quiero decirte que no porque la promesa de Dios esté tardando, no va a llegar. No va a llegar. Dios está orquestando un momento y un tiempo para el cumplimiento. Mira, ¿sabes por qué Dios retardó el caso de Lázaro? Porque cuando Jesús llegó, dice la Biblia que Jesús lloró, ¿sí? Y todos nos lo sabemos eso porque es el versículo más cortito de la Biblia. Y nos los aprendemos rapidísimo, porque así nada más dice textual, Jesús lloró, ¿no? Entonces Él estaba, eso quiere decir que a Jesús le estaba doliendo la muerte de su amigo, pero Él estaba dispuesto, a pesar de su dolor, a cumplir la voluntad perfecta de Dios, para que el nombre de Dios fuera glorificado en ese tiempo, porque para eso Él había sido enviado a la tierra, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios retrasó? Dios no llegó ni antes ni después, sino llegó en el momento preciso que era necesario que el nombre de Dios fuera glorificado. Simple. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús llegó y le dijo a la gente que lo llevara donde había sido sepultado Lázaro, mucha gente caminó detrás de él. Entonces ese acto Dios lo utilizó para conviccionar el corazón de mucha gente que estaba de chismosa en ese momento. Entonces cuidado y estés de chismoso tú, no te va Dios dar con todo y entonces te levantes de aquí, te salgas a evangelizar y digas, ay, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Porque Dios llega de una manera tan sutil con nosotros cuando menos lo esperamos, porque nos la pasamos tiempo, Señor, pero ¿cuándo? No, ya mañana, Señor, pero ¿cuándo? Y llega cuando menos te lo esperas. Cuando menos te lo esperas, de una manera tan sutil que no tienes ni la menor oportunidad de decirle al Señor, no quiero.
¿Verdad, pastora? Llega de una manera tan especial, Dios te rodea, te hace sentir amada y Dios cumple el propósito por el cual permitió esa situación. Imagínate cuánta gente aceptó a Cristo o reconoció en ese momento cuando Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera. Qué gloria fue derramada en ese momento. Entonces no te preocupes. Eso por lo que estás orando, eso por lo que estás pidiendo, no importa, Dios no llega ni antes ni después, sino en el momento preciso que tiene que llegar para que eso se cumpla y la gente pueda ver que el Dios en el que has creído es un Dios todopoderoso que cumple todas y cada una de las promesas. A lo mejor tú estás diciendo, pero es que no se puede. Tu identidad debe de estar basada en tu intimidad. Si tú me preguntas quién eres, yo te voy a regresar una pregunta y te voy a decir cuánta intimidad tienes con Dios. Porque de la intimidad que tú tengas con Dios es de donde se va a manifestar esa verdadera identidad que tú tengas con Él. Porque ¿cómo puedes tener identidad con alguien que no conoces? No puedes tener identidad con alguien que no conoces. ¿O sientes identidad alguna con el presidente de la República? Claro que no, porque nada más lo que escuchas, lo que lees de Él. Pero sin embargo, Dios, cuando tú tienes intimidad con Él, Él se da a conocer a ti. Y es donde se va formando esa intimidad, esa identidad en ti. Entonces, nuestra identidad va a depender mucho de cuánta intimidad nosotros tengamos con Él. Cuánto le busquemos a Él, no al hombre. El hombre se puede equivocar, créemelo. Nosotros los hombres nos podemos equivocar. Pero Dios no se equivoca. Si Él te dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero tú tienes que esperar que las condiciones sean las propicias para el cumplimiento de tu milagro. Tú no sabes si hoy va a ser el cumplimiento de tu milagro. Y si no vienes al altar con una actitud correcta, tú puedes perder esa bendición. Porque entonces te vas a ir a tu casa sin esa bendición y a seguir siendo tratado por Dios. Pero si tú dices, Señor, yo te conocí cuando más te necesitaba y cuando menos te esperaba, ahí es donde Dios se va a glorificar. Yo siempre lo he dicho a los cuatro vientos. Yo le digo a mi esposo, si a mí Dios me hubiera dicho, yo soy como soy contadora, me formaron una mente muy lógica y razono mucho. Entonces, si Dios hubiese llegado a mí y me hubieran explicado de qué se trataba, créeme que lo hubiera razonado 1 y 1000 veces y no fuera cristiano. Porque, ¿mande? Y menos pastora, sí, menos. ¿Por qué? Porque las cosas son por fe, no es por vista. Nosotros tenemos que creer cómo es. Dios lo dijo, Él sabrá cómo lo hace, pero no queramos darle instrucciones a Dios de cómo lo debe de hacer. Nuestra identidad no es lo que los demás piensen de nosotros o lo que los demás digan, sino lo que Dios está diciendo que va a hacer contigo. Lo que Dios está diciendo que va a hacer contigo. ¿En qué tiempo y en qué momento? No sabemos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. A veces nosotros no entendemos y no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que Dios está haciendo. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a cumplir su propósito en nosotros. Porque ¿qué importa que no entiendas mientras Dios haga lo que tenga que hacer y su nombre se glorifique? ¿Qué importan los métodos? ¿Qué importa la manera? Con que Él se glorifique y esa es nuestra prioridad, es más que suficiente. Amén. Entonces,
Preocupémonos y ocupémonos para que Dios empiece a operar en nosotros y para que podamos entender y discernir los tiempos de Dios. No el tiempo, recuerda que nosotros nos movemos por un tiempo cronos. En nosotros hay minuto, segundo, hora, semana, mes. En Dios no. Para Él un día pueden ser 1000. ¿1000 qué? 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces no podemos cronometrar las cosas, la voluntad de Dios a nuestro tiempo, porque el tiempo de Dios es el kairos, el tiempo de Dios es perfecto, es justo. Entonces no vuelvas a decirle a Dios, es que Señor, tú no llegas a tiempo, porque si tú hubieras llegado, ¿qué decían Marta y María? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque no entendían el tiempo kairos de Dios. Entonces nosotros debemos de preocuparnos y ocuparnos por entender el kairos de Dios para nuestras vidas. Ya no nuestro tiempo, ya no nuestra manera de pensar, ya no nuestra voluntad, sino el kairos de Dios para nuestras vidas. En todas y cada una de las áreas de nuestras vidas tiene que reinar su voluntad perfecta y su kairos en nosotros. Su kairos en nosotros. ¿Por qué? Porque el que venció al mundo está de nuestro lado. Y si el que venció al mundo está de nuestro lado, quiere decir que yo puedo vencer el mundo. Yo puedo vencer el mundo con su ayuda, en su tiempo y en su momento. Amén. Entonces yo tengo que ocuparme de eso, porque Dios sigue susurrando: no te rindas. Yo lo estoy haciendo perfecto en mi tiempo. Yo lo estoy haciendo perfecto en mi tiempo, dice el Señor. No es en tu tiempo, no es en el tiempo de la gente, sino es en mi tiempo, y eso va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque aquel que empezó la buena obra en Monte Alto, la perfeccionará hasta el fin. A lo mejor ves que entra y sale gente, que un domingo viene una y otro domingo viene otra. No te preocupes, porque llegará el momento en que no sabrás dónde sentarte, tendrás que quitar las sillas y se van a sentar en el piso porque no van a caber. Porque la embestida de parte de Dios para Monte Alto va a llegar sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie se dé cuenta y sin que nadie esté preparado. Cuando menos pienses vas a empezar a ver llegar gente y gente y gente y gente, y no podrás contener la gloria de Dios en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios está a favor de este lugar. Él está a favor de lo que está haciendo. Y a veces el camino ha sido difícil y ha sido complicado, pero la gloria de Dios se manifestará de una manera sobrenatural sobre este lugar. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Fe, actitud e identidad. Fe, actitud e identidad. Para que todas las promesas tú puedas decir que en Dios son sí y amén.